Hola respiratorios, bienvenidos a este nuevo episodio de BioResp. En nombre de Carlos Valencia, como siempre, agradecerles el tiempo dedicado a este espacio. Recuerden las redes sociales, Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en YouTube, estamos en Instagram como Terapia Respiratoria Hispano y como BioResp. No olviden siempre activar las notificaciones, compartir para poder así llegar a más y más personas. Hoy con un tema relacionado con algo que viene. Decirle moda es complejo porque pues la moda suena algo como superfluo, pero es un tema muy de actualidad y que cada vez va tomando mucho más fuerza. Es un tema que se está estudiando hace mucho tiempo, pero es el tema del estrés oxidativo, obviamente relacionado con el oxígeno, y esto debido a que este amado oxígeno que tanta vida nos da, ¿cierto? Pero que para nadie es un secreto que hay una producción, pues cuando hay un desequilibrio entre los antioxidantes y los efectos o estas partículas que se producen como mecanismo o como sedimento del metabolismo en su mayor parte aeróbico, como son los radicales libres, y se genera esto que es un tema muy de actualidad que se está estudiando en demasiadas áreas de la salud, como la neurología, la psiquiatría, la neumología, la cardiología, la gastroenterología, bueno, en todas las áreas, porque se están asociando muchas de estas enfermedades que anteriormente le dábamos un tema o le dábamos un origen más a causas, no sé, hereditarias y demás, pero nos hemos dado cuenta poco a poco con el tiempo que este estrés oxidativo básicamente es como la cuna o es donde nace estas enfermedades por estos desequilibrios secundarios a múltiples causas pues que vamos a ir desarrollando en este episodio. Y este episodio, siempre yo digo, siempre inicio con que me gusta iniciar por el principio, pero pienso que este episodio es del principio, porque aquí es donde nacen demasiadas cosas, desafortunadamente en el mal sentido, porque esto está involucrado pues con enfermedad, pero muchas de estas enfermedades nacen en este punto que es el estrés oxidativo. Entonces el inicio en este caso sería este episodio. Este tema del estrés oxidativo anteriormente era un tema más de físicos, de biólogos, por allá hasta los años 70, pero la medicina o las ciencias médicas empezaron a avanzar en este tema, entendiendo su importancia. ¿Y cómo se genera ese estrés oxidativo? Es algo muy básico en su inicio o en su concepto como tal, y es básicamente que el estrés oxidativo se genera en un desequilibrio entre radicales libres, ¿cierto? O desechos o ROS, especies reactivas de oxígeno, y los antioxidantes. Esto tiene que haber una comunión perfecta, ¿cierto? Si hay un desequilibrio entre los ROS, ¿cierto?, y los antioxidantes, genera estrés oxidativo. El mundo funciona en una, dirían los físicos, en una entropía, o sea, esto siempre va hacia la entropía, pero en esa entropía siempre tiene que haber un equilibrio, siempre tiene que haber un nivel, un punto medio. Cuando este punto medio se altera es donde aparecen básicamente, hablando en este punto, las enfermedades. Entonces siempre ese desequilibrio entre las ROS o las especies reactivas de oxígeno y los antioxidantes, que son los que están controlando esos desechos. Explíquese algo así como que nosotros para cocinar una ensalada, ¿cierto? Pues la ensalada es muy nutritiva, ¿cierto? Hablando de la energía que tenemos que producir, ya lo vamos a ver más adelante, pero es básicamente lo que se produce en la mitocondria, que es el ATP, ¿cierto? La energía que necesitamos para movernos. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros pelamos algunas verduras, pelamos algunas frutas, les quitamos las cáscaras, algunas semillas, y eso es un subproducto que queda de eso tan chévere y tan nutritivo que va a ser la ensalada. Pero si nosotros dejamos ese acúmulo en la casa, en la cocina, ¿qué va a pasar? Pues van a haber focos infecciosos, van a haber malos olores y finalmente nos vamos a enfermar por alguna XY, porque van a llegar, no sé, especies invasoras, roedores, insectos, lo que sea, atraídos por eso. Básicamente algo parecido pasa con el estrés oxidativo. Se produce la energía en la mitocondria, nuestra amada mitocondria. Si ustedes han visto el logo de BioResp, ahí aparezco yo con mi espectacular cara como sosteniendo una mitocondria, porque me gusta mucho. Soy un fan de la mitocondria básicamente, porque ahí es donde se produce la energía, ¿cierto? Pero esa energía tiene un costo, hay un costo energético y hay un desecho, y ese desecho son los ROS, las especies reactivas de oxígeno, que si no se controlan mediante los antioxidantes y otras cosas que vamos a ver más adelante, pues va a haber un descontrol. Entonces esos ROS hacen referencia, o ese desecho,
o esas especies reactivas de oxígeno hacen referencia a dos moléculas. Básicamente, normalmente se habla del ROS porque nosotros somos organismos aeróbicos, ¿cierto? Y al ser organismos aeróbicos, pues utilizamos en su mayor cantidad el oxígeno, entonces obviamente hay mayor producción de ROS, ¿cierto? Pero también hay moléculas reactivas de nitrógeno, que en menor cantidad. También hay de cloro y bromo, de estas casi no se habla, pero existen. Y estas se originan en procesos fisiológicos, como lo que acabo de explicar, básicamente un proceso fisiológico que es la consecución de energía mediante ATP, pero también en procesos no fisiológicos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué son los famosos radicales libres? El radical libre es un átomo libre, como su nombre lo dice, pero ¿es libre para qué? En términos castizos, el radical libre es libre como para asociarse con cualquiera, como para irse con cualquiera. Él se va con cualquiera y se le pega a cualquier molécula, ¿cierto? Porque en su spin, por allá, hablando de química física, su última órbita, queda ahí un electrón suelto con el cual él puede asociarse con cualquier X o Y molécula. Y ahí es donde se genera el radical libre en términos castizos. Y por esta capacidad, por esta configuración electrónica de quedar suelto, ¿cierto? Queda como con ganas de ver con quién se arrima, quién se llega, quién le llega, y él entonces queda a buscar otras moléculas con las cuales se va a asociar, y ahí es donde va a generar el daño. ¿Por qué? Porque es un externo, no es una molécula como la que está estructurada. Él se va y se va a pegar a una que ya está establecida, que está así toda bonita, pero él llega todo suelto, todo emocionado y se va a pegar allá, y ese es el problema. Entonces, como lo acabo de decir, la forma de convertirse en un radical libre es básicamente adicionarle un electrón a una molécula estable, y ese electrón cambia toda la configuración. Y aquí es lo que se ve en las relaciones redox, que es básicamente de ganancia o pérdida de electrones. Cuando hablamos de ganancia de electrones, hablamos de reducción, y cuando hablamos de pérdida de electrones, hablamos de oxidación. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo complejo? Es que esto se vuelve como un dominó. En el momento en el que una molécula, ¿cierto?, con este electrón suelto va y se le pega a otra molécula estable, lo que hace es que contagia el resto de las moléculas y se genera una reacción en cadena en términos castizos, pues, por decirlo así, de forma más básica. Y esta reacción se para básicamente cuando dan como toda la vuelta, por decirlo así, ¿cierto? Tú has visto esas figuras de dominó que están todas así puesticas y llegan, se van cayendo todas. ¿Y en qué momento para? En el momento en el que, si la figura es circular, cuando se encuentra con la que ya está acostada, o sea, cuando se encuentran dos radicales, ahí es que esa reacción se detiene. Pero si él sigue encontrando moléculas estables, va a seguir contaminando, por decirlo de alguna forma, a todas esas moléculas vecinas. Y hay unos mecanismos básicamente en los que hay una iniciación, una propagación y una terminación, básicamente el proceso, pues, en el que se empiezan, pues, como por decirlo así, a contagiar las moléculas vecinas a convertirse en radicales libres. Como lo acabo de decir, pues el radical libre se clasifica dependiendo, pues, de la molécula madre que lo produce. Normalmente hablamos del oxígeno, ¿cierto? Porque es lo que normalmente nosotros como seres aeróbicos es lo que utilizamos como moneda de cambio, como combustible para generar esta energía, pero hay de cloro, bromo, como lo acaba de decir, de cloro y demás. Obviamente esto, yéndonos pues a la historia, pues si no se hubiese descubierto por allá hace un tiempito el oxígeno, gracias al señor Joseph Priestley, no nos habríamos dado cuenta. Entonces siempre recordemos que el avance de la ciencia es la consecución de pequeños avances en la ciencia para llegar hasta el final. Pero si no hubiese sido por este señor que descubre el oxígeno oficialmente, porque pues hay otros obviamente antes de él involucrados en este proceso, no nos hubiésemos dado cuenta de esta importante situación que pasa en nuestro cuerpo. Es obviamente de tratamiento popular que sabemos que el oxígeno puede ser tóxico si no se utiliza adecuado o en dosis superiores a las atmosféricas. Sabemos que casi el 21% de la atmósfera es oxígeno, el resto es nitrógeno y otros gases por ahí. Si abusamos de ese oxígeno y lo damos en formas desproporcionadas, obviamente, ¿ahí qué vamos a hacer? Si subimos el aporte de oxígeno, eso va a haber un desequilibrio. Se van a aumentar estas especies reactivas de oxígeno, va a haber un desequilibrio entre los antioxidantes y especies reactivas, porque estamos dando demasiado oxígeno, nos vamos a quedar sin antioxidantes. ¿Y quién controle eso? Si quién regule eso, y ahí es donde aparece la inflamación y una cantidad de cosas. Entonces ya nos vamos metiendo como en el rollo para que vamos entendiendo lo que en realidad es el estrés oxidativo, que es básicamente ese equilibrio constante entre un buen aporte de oxígeno, unos buenos
demandas metabólicas con los antioxidantes, que obviamente vamos a ver cómo tenemos los naturales y los demás, que ya los vamos a ver, pero aquí tiene que haber un equilibrio entre estos dos, porque si se desequilibra esta vaina, aparece la enfermedad. Entonces, ¿cómo se produce estos radicales libres? Es una reacción química un poquito compleja, que por aquí les voy a dejar una imagen para que vayamos viendo cómo este oxígeno empieza a ir pasando de un estado al otro. Pasa de oxígeno a anión superóxido, después a peróxido de hidrógeno, después a hidroxilo, pero básicamente, y esto es que en la imagen aquí se ve cómo es básicamente electrones de más que se van sumando, ¿cierto? Y este electrón, solamente este electrón en esta órbita, cómo empieza a cambiar la estructura y el juego molecular. La generación de radicales libres es algo natural, es algo natural. El radical libre siempre ahorita en este tema, obviamente que cuando lo vemos como un agresor, cuando hay desequilibrio, ¿cierto? Se escucha como si es algo que no debería existir. No, los radicales libres deben existir y tienen su razón, y ahorita vamos a ver cuáles son esas razones, pero tiene que haber un equilibrio. Pero esto es un proceso natural, que si no estuviesen estos radicales libres, quizá nuestra especie no hubiese sobrevivido tanto. Entonces es un proceso natural. Obviamente vamos a lo mismo, la dieta, las actividades antropogénicas y una cantidad de cosas que hay en el medio ambiente aceleran esta producción. Ahí es donde es el desequilibrio, pero recordemos que eso es algo natural. Entonces en esta imagen que les acabo de mostrar vimos básicamente tres, ¿cierto? Radicales libres, que son los más comunes. Es el anión superóxido, que es de los más abundantes que hay. Se produce básicamente en la mitocondria, en el citosol y en el retículo endoplásmico. ¿Esto por qué? Porque en esta mitocondria se producen todos esos procesos metabólicos de ATP, ¿cierto? Obviamente, por mecanismo aeróbico y demás. Entonces, por eso es que ahí es donde se producen estos radicales libres, ahí es donde está el desecho. El peróxido de hidrógeno no es un radical libre, pero él promueve la producción de radicales libres si no se controla de una forma adecuada. Entonces, por eso está ahí como en esa zona gris, como entre radical y no radical, pero está ahí metidito, tiene su grado de responsabilidad. Lo mismo se produce en la mitocondria, el retículo endoplásmico y en otros organelos. Y el radical hidroxilo, que básicamente es de los más agresivos, este sí es de los responsable pues de muchísimas dolencias. Su vida media es corta, o sea, se hablan de 0.5 segundos, o sea, casi nada, pero es muy reactivo. Y ahí es donde está el daño. Dura muy poco, pero en el poco tiempo que está, puede tener interacción con ADNs, con lipoproteínas, con una cantidad de moléculas súper importantes para el desarrollo de la vida diaria, la ejecución, o sea, la importancia de la producción de proteína en el cuerpo es absurda. O sea, somos proteínas andantes, si no, estas proteínas no funcionan, seríamos otro tipo de seres. Entonces, este hidroxilo tiene esa capacidad de alterar esa maquinaria, y ahí es donde es lo dañino de este hidroxilo. Como si fuera poco, se potencializa cuando hay presencia de rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta. De ahí la importancia de estas sustancias ionizantes que se llaman, ¿cierto? Porque hay una capacidad, una hiperproducción cuando se está expuesto a este tipo de ondas de frecuencia y demás, que pueden generar daños letales a futuro o con una exposición constante o permanente a una persona. O animal también, obviamente. No estamos aquí, pues, obviamente tratamos enfocado pues en salud humana, pero no quiere decir que los animales estén exentos de desarrollar algún tipo de lesión debido a la presencia pues de estos rayos X, gamma o violeta. Y hay otro tipo de radical libre que se llama el oxígeno single, y mayormente se produce en la fagocitosis. Que, a ver, la fagocitosis es vital en el proceso inmunológico. O sea, si un macrófago no fagocita, pues básicamente, pues no sé qué pasaría con nuestro sistema inmune, ¿cierto? Entonces es necesario que se produzca, como obviamente se produce. Recordemos que estos radicales libres son producciones de eventos donde hay ese desgaste energético, obviamente, y quedan estos desechos como en cualquier ejecución. Entendamos esto como cualquier cosa buena que nosotros hagamos va a producir un desecho. Puedes hacer el dibujo más lindo del universo con, no sé, yo de arte sé muy poco, pero con pinceles, con como tú quieras, pero siempre va a quedar un residuo, ¿cierto? Un residuo de pintura, pinceles, de lápices, lienzos. Bueno, siempre van a haber pequeños desechos. Entiéndase eso, que esos son los radicales libres. Es algo bueno, algo que tiene que pasar, pero si no hay un mal manejo de estos desechos, ahí es donde está el problema, y quiero que se lleven esto de este episodio.
Fuentes de donde se producen mayormente radicales libres, ya lo hemos dicho, ya le echamos la culpa a la mitocondria, ¿cierto? Pues es por decir, pues, no es la culpa, pero pues ahí es donde se produce la energía, pues ahí es donde tiene que haber el desecho. Se dice que normalmente cada mitocondria produce alrededor de 10 a la menos 7 radicales libres de moles, pues eso es un número muy pequeño, pero pues obviamente imagínense cada mitocondria cómo sería pues esto a nivel sistémico y cuánto tiene que luchar nuestro cuerpo con los antioxidantes, con este sistema de recolección de basuras para que todos esos desechos no se vuelvan un problema a futuro. Otro lugar son los peroxisomas, que está en el retículo endoplásmico, eso está ahí en la barrera, pues, entonces obviamente al salir y entrar, pues en esa zona también hay producción de radicales libres, y también nuestro sistema inmune, que ahí es donde les digo que no es que sea algo tan malo, es en la fagocitosis. En la fagocitosis se producen muchos radicales libres. O sea, cuando nuestro sistema inmune está peleando contra algún resfriado común como el que tengo yo en estos momentos, o alguna o cualquier otro tipo de enfermedad mucho más grave, ¿cierto? En ese momento mi sistema inmune está liberando radicales libres. ¿Por qué? Porque está intentando fagocitar posiblemente, no sé, virus, bacterias, lo que sea con lo que estés peleando en ese momento, pero se tiene que producir este desecho para que, obviamente, haya una defensa adecuada. Entonces, como les digo, sin los radicales libres, quizá no estaríamos donde estamos, porque ellos tienen un papel muy importante en el sistema inmune. Fuentes exógenas de radicales libres, pues hay un poco. Aquí les voy a dejar una tablita. O sea, hay muchas, y las que ya todos sabemos. Tenemos el tabaquismo, la dieta, el ambiente, los contaminantes, bueno, una cantidad de cosas aquí. Ya suena redundante entrar siempre en este mismo lugar, pero pues, a ver, entendemos que somos nuestros hábitos y a veces nuestros hábitos. Pero bueno, ya hablamos de los radicales libres, sí, muy lindos, un electrón a la última órbita y se pega con todo el mundo. Bueno, pero ¿quién controla esto? Ahora sí, ¿quién controla eso? Pues ¿quiénes son los antioxidantes? Esos antioxidantes son de dos tipos, de origen enzimático y de origen no enzimático, o sea que tenemos nosotros ya in situ, nosotros en nuestro código tenemos un sistema de barrido que viene por defecto con nosotros, pero adicional tenemos que ayudarle con algunas cositas externas para poder equilibrar este desorden en caso tal de que lo haya de producción de radicales libres. De los enzimáticos, el principal es el superóxido dismutasa, que se menciona mucho cuando se habla de estrés oxidativo y una cantidad de cosas, es muy importante. Superóxido dismutasa, obviamente óxido oxígeno, porque pues vamos a lo mismo, va asociado a la molécula promotora. En este caso la mayor molécula promotora de estos radicales libres de nuestro cuerpo es el oxígeno, entonces esta es la que tiene un papel preponderante en este episodio. Pero tenemos la superóxido dismutasa de cobre y zinc, tenemos, y desaparece SO1, tenemos la SOD2, que esta es con manganeso. Ahí la importancia de ingerir alimentos con manganeso, ahí ya empieza a tomar todo esto un poco de sentido, ¿no? Nos vamos yendo un poquito más allá. También la superóxido dismutasa con hierro. Hay otra superóxido dismutasa de cobre y zinc, pero que tiene ya un biomarcador puntual que es como que, aparte de que elimina ese radical, también como que lo lleva a la puerta de salida, entonces es un poco más avanzado. Entonces vamos avanzando por ahí. Pero este es de origen enzima. Tenemos la catalasa, que está en el peroxisoma y, como les decía, en el retículo endoplásmico, y se encarga de eliminar esta que hablamos ahorita, ¿cierto? Que no es un radical como tal, pero que está muy involucrado, que es el peróxido de hidrógeno, pero también glutatión peroxidasa. Bueno, son muchos conceptos, son muchos nombres. Yo sé que a veces suena como abrumador, pero este es darle un poquito una versión un poco más profunda a lo que se llama el estrés oxidativo, para que en realidad se comprenda. A veces obviamente uno quisiese que todo fuese en videos de 3 segundos y en 3 segundos me expliquen cómo es que funciona un agujero negro, y a veces no es tan así. Entonces a veces hay que ir un poquito más allá. Entonces digamos que a veces sí hay muchos términos que pueden sonar abrumadores, pero al que le guste y quiera entender, le toca empezar como a profundizar un poquito más, y eso es lo que nos pasa a muchas personas, que a veces nos gusta ir como más allá, como a la minucia, o alguien que esté investigando relacionado con estos temas. Bueno, ya ustedes entenderán, pero a veces obviamente hay una terminología que se pone ahí como aburridora, como medio harta, pero que hace parte del proceso. Y ya de los antioxidantes
No enzimáticos tenemos al mejor de todos, el que, mejor dicho, el que manda la parada, que es la vitamina C, o sea, vitamina C, o sea, la vitamina C es como el mejor antioxidante, entonces por eso se estimula y se promueve tanto el consumo de vitamina C como un antioxidante no enzimático que lo podemos adicionar con nuestra dieta. Entonces la recomendación es mucha vitamina C para todos, que el cielo, el universo les traiga vitamina C para así poder controlar este desorden que posiblemente estemos causando en determinadas ocasiones por estrés emocional, por trabajo, por enfermedad, por una cantidad de cosas, pero el estrés oxidativo es una realidad constante en la mayoría de los seres humanos. También está la vitamina A, la vitamina D, que hace parte de un grupo que es impronunciable, que aquí les voy a dejar el nombre, pero entonces hay muchos tipos de antioxidantes que nos pueden ayudar para contrarrestar este estrés oxidativo. Enfermedades causadas por estrés oxidativo, toneladas. Busquen, google, eso ahí aparece de todo. Desde enfermedades de salud mental, gastroentéricas, cardíacas, respiratorias, están todas. Pues a ver, no todas, pero cada sistema aporta su granito, y lo peor es que es de las más comunes, no son esos síndromes raros que el síndrome de Thomson-Walton-Ladies, que eso solamente le da a 3 personas en el planeta, no, son enfermedades constantes por las que consulta la gente constantemente a los sistemas de salud de todo el mundo y que están pasando hoy a muchas personas. Entonces, para finalizar este tema de estrés oxidativo y de entender básicamente que el estrés oxidativo básicamente es un desequilibrio entre oferta-demanda, por decirlo así, ¿cierto? Si uno de los dos sobrepasa y colapso, lo mismo pasa con el estrés oxidativo. Si nos pasamos de radicales libres y no tenemos casi antioxidantes, pues va a haber enfermedad, ¿ok? Entonces es como entender que tenemos que tener un equilibrio. En todo hay que buscar el equilibrio, que los radicales libres son necesarios porque el sistema inmune depende mucho de ellos, biomarcadores inmunológicos dependen de estos radicales libres para señalizar determinadas cosas, para que nuestro sistema inmune se activa y vaya a atacar a este patógeno que nos está generando enfermedad. Entonces es necesario, pero en los niveles en los que se está manejando al hoy es inmanejable. Sabemos que el estrés oxidativo genera envejecimiento prematuro, una cantidad de cosas, porque básicamente el estrés o estas especies reactivas de oxígeno nos oxidan, ¿cierto? Nos empezamos a envejecer desafortunadamente porque empiezan a tener una interacción, la que no se debe, empiezan a generar toxicidad, empiezan a, como dijimos, este radical libre, hablamos del hidroxilo, va al ADN, ¿cierto? El ADN es nuestro código, lo que nos identifica como somos, y si empezamos a dañar esa estructura, ese código de escritura, llamémoslo, se empieza a alterar todo. Y las proteínas son nuestra vida, básicamente. Si las proteínas no somos nada, las proteínas son las que van dirigiendo nuestro sistema, y estos radicales libres entran a desordenar, ¿cierto? A desordenar todas estas moléculas con las que se contagian. Entonces recordemos que tenemos un sistema de control, pero a veces el sistema de control no es el ideal, se pasa, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que tener buenos hábitos de salud, utilizar antioxidantes, consuman antioxidantes. Yo no tengo nada ni idea de esto, pueden buscar información por todo lado, nutricionistas, médicos, de todo, que hablan de este tema de los antioxidantes y recomiendan en las dietas ricas en antioxidantes. Yo lo que sí les recomiendo es vitamina C para todo el mundo, porque eso es bendito. Sí hay un poco de cosas, pero la vitamina C es la que manda la parada. Entonces, pues nada, desafortunadamente hay una paradoja del oxígeno, ¿no? Que nos da la vida, pero también nos cobra factura, ¿cierto? Es como muchas cosas que utilizamos como combustibles en estos momentos, ¿cierto? Los combustibles fósiles muy lindos en un momento, pero ya estamos viendo cómo nos está cobrando factura en nuestro planeta. Lo mismo pasa con este oxígeno. Desafortunadamente al hoy no vamos a poder reemplazar el oxígeno por otra molécula. Igual también hay especies reactivas de las otras moléculas, entonces no es por ahí. Pero lo que sí es que hay que entender que es una realidad y está matando gente en cantidades alarmantes. Entonces vamos a cuidarnos, vamos a entenderlo, vamos a regular nuestro oxígeno, cuando estemos, por lo menos en el caso nosotros trabajamos en salud, responsables de la oxigenoterapia, ser gentiles, administrar oxígeno al paciente que necesita, a la persona que necesita, no abusar de esto, porque también vamos a aumentar el estrés oxidativo en una cantidad de cosas que se pueden generar. Entonces vamos a
entrar en este tema, vamos a cuidarnos un poco más y vamos a tratar de seguir adelante con toda esta vida tan abrumadora, porque el estrés emocional también es una causa de estrés oxidativo. Entonces hay que empezar a buscar y tomar las medidas para que esto se pueda llevar de la mejor forma. Entonces nada, les recuerdo mi nombre, Carlos Valencia, terapia respiratoria hispano. Estamos en las redes sociales, recuerden las notificaciones, compartir, comparta, comenta y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, chao.